Hola estimados oyentes, aquí Luis. Les quería contar que hemos llegado a la mitad del libro de Casanova con este capítulo. También van a notar una diferencia en la lectura porque hay partes que hago traducciones a la vista del original, la obra completa, porque en la versión que nosotros estamos leyendo le faltan esas partes. Y para los que quieran entender cuál es la versión que leemos y un poco de las diferentes versiones y el paradero y derrotero del original de Casanova, les dejo un enlace. Y sin más los dejo con el último capítulo del primer tomo de la obra de Giacomo Casanova. Capítulo 44. Nuevos incidentes. Rousseau. Fundo un establecimiento comercial. Castelbajac. Se me forma una causa criminal. El señor de Sartines. Ya había pasado un mes y no se hablaba ya de este asunto, que yo creía concluido, pero me equivocaba. Yo no trataba más que de divertirme, y el placer que consumía a manos llenas no me permitía pensar en el porvenir. El abate Bernis, a quien visitaba regularmente una vez por semana, me dijo un día que el interventor general le pedía a menudo noticias mías y que no debía descuidar su amistad. Me aconsejó olvidar mis pretensiones y comunicarle el medio de que le había hablado para aumentar los ingresos del Estado. Hacía yo demasiado caso de los consejos del hombre a quien debía mi fortuna para no seguirlos exactamente y sin la menor objeción. Fui a casa del interventor y, lleno de confianza en su buena fe, le di mi proyecto. Se trataba de promulgar una ley en cuya virtud toda herencia que no fuera de padres a hijos daría al Estado el producto total de un año. Toda donación hecha inter vivos y por acta notarial debía estar sujeta al mismo impuesto. Me parecía que esta ley no debía disgustar a nadie, puesto que el heredero podía figurarse que no heredaba sino un año más tarde. El ministro juzgó como yo y me dijo que mi proyecto no ofrecía ninguna dificultad. Lo puso en su cartera reservada y me aseguró que mi fortuna estaba hecha. 8 días después fui reemplazado por el señor de Silhouette. Cuando me presenté a este nuevo ministro, me dijo fríamente que me haría avisar cuando se tratara de promulgar la ley. Esta ley apareció en Francia 2 años después y se burlaron de mí cuando, declarándome su autor, tuve la candidez de reclamar la recompensa a que tenía derecho. Poco tiempo después murió el Papa y se escogió para sucederle al veneciano Rezónico, quien creó cardenal a mi protector Bernis, que fue desterrado a Soissons por su graciosa majestad Luis XV 2 días después de haber recibido el birrete de sus reales manos. He aquí la amistad de los reyes. La desgracia de mi abate me dejaba sin protector, pero tenía dinero y esta circunstancia me hizo soportar esta desgracia con bastante resignación. El señor de Bernis, en el colmo de la gloria por haber destruido todo lo que el cardenal Richelieu había hecho, por haber, de acuerdo con el príncipe de Kaunitz, sabido metamorfosear los antiguos odios de las casas de Austria y de Borbón en una feliz alianza que libraba a Italia de los horrores de la guerra, de que era teatro cada vez que las dos casas tenían cuestiones que solventar, lo que no era raro, beneficio que le había merecido el primer capelo de cardenal de un papa que desde el tratado era obispo de Padua, y por consiguiente había tenido ocasión de apreciarle. Este noble abate, que murió hace un año en Roma, donde Pío VI le distinguía particularmente, fue desterrado de la corte por haber dicho al rey, que le pedía su parecer, que no creía que el príncipe de Soubise fuese hombre a propósito para el mando de los ejércitos. En cuanto la Pompadour lo supo, y lo supo por el mismo rey, tuvo poder para hacerle caer en desgracia, lo que disgustó a todo el mundo,
pero bien pronto se consolaron por medio de letrillas y sátiras picantes, y el nuevo cardenal no tardó en verse olvidado. Una extraña nación que cesa de sentir sus aflicciones tan pronto como los poemas y las canciones la hacen reír. En mi tiempo se encerraba en la Bastilla a los autores de epigramas y letrillas que atacaban al gobierno o a los ministros, y aun simplemente a las concubinas del rey, pero esto no impedía a ciertos escritores continuar divirtiendo a la sociedad, y lo sabía que tenían a honra ser perseguidos por alguna palabra o frase ingeniosa. Un hombre, cuyo nombre he olvidado, pero que trataba de adquirir una celebridad cualquiera, se apropió unos versos de Crevillon, hijo, y se dejó encerrar en la Bastilla antes que negarlos. Crevillon, que no era hombre que negase sus producciones, dijo al duque de Chaucian que él había hecho unos versos exactamente iguales, pero que podía ser que el detenido hubiese tenido la misma idea. Esta ocurrencia hizo reír mucho, y el autor del Sofá no fue molestado. El ilustre cardenal Bernis pasó 10 años en su destierro, procul negotis, lejos de los negocios, pero no dichoso, como por él mismo he sabido en Roma 15 años después. Se pretende que hay mayor placer en ser ministro que en ser rey, pero caeteris paribus, en consideración de cosas parecidas, yo encuentro esta sentencia absurda cuando hago, como debo, examen por mí mismo. Esto es poner en cuestión si la independencia vale más o menos que su contrario. En un gobierno despótico, con un rey débil o indolente que no lleva la corona sino para cubrir a un ministro absoluto, esto puede suceder en rigor, pero en todo otro caso es imposible. El cardenal Bernis no fue llamado nuevamente a la corte, porque no hay ejemplo de que Luis XV haya llamado jamás a un ministro caído en desgracia, pero a la muerte de Rezónico tuvo que ir a Roma para asistir al cónclave, y allí quedó toda su vida como ministro de Francia. En esta época, la señora de Urfé tuvo deseos de conocer a Juan Jacobo Rousseau, y fuimos a Montmorency a hacerle una visita con el pretexto de darle música a copiar, trabajo en que se ocupaba maravillosamente bien. Se le retribuía doble de lo que se pagaba a cualquier otro copista, pero garantizaba la perfecta ejecución del trabajo. En aquel tiempo, este célebre escritor no vivía más que de esto. Nos encontramos con un hombre de un aspecto sencillo y modesto, que razonaba con precisión, pero que por lo demás no se distinguía ni por su persona ni por su ingenio. Rousseau no nos pareció ser lo que se llama un hombre amable, y como estaba lejos de tener aquella cortesía exquisita que sólo se adquiere en la buena sociedad, fue bastante para que la señora de Urfé le hallara grosero. Vimos a la mujer con que vivía y de quien habíamos oído hablar, pero apenas levantó los ojos para mirarnos. Consignaré aquí la visita que le hizo el príncipe de Conti, padre del que entonces se llamaba conde de la Marche. El príncipe, hombre amable, se dirigió a Montmorency exclusivamente con el objeto de pasar una agradable tarde hablando con el filósofo que por aquella época ya era célebre. Le encontró en el parque, se le acercó y le dijo que iba para tener el placer de comer con él y pasar el día hablando en libertad. «Vuestra Alteza comerá muy mal», le dijo Rousseau, «pero voy a decir que pongan un cubierto más». Partió el filósofo, fue a dar sus órdenes y volvió a encontrar al príncipe y pasó con él 2 o 3 horas paseando. Cuando llegó la hora de comer, llevó al príncipe al salón donde éste, viendo 3 cubiertos en la mesa, le dijo: «¿A quién queréis hacer comer con nosotros? Yo creí que comeríamos solos». «Nuestro tercero, monseñor», le dijo Rousseau, «es un otro yo mismo. Es un ser que no es mi mujer, ni mi querida, ni mi criada, ni mi madre, ni mi hija, y que es todo esto a la vez».
Lo creo, querido mío, pero como no he venido aquí más que para comer con vos solo, no comeré con vuestro otro vos mismo, y os dejaré con vuestro todo. Y diciendo esto, el príncipe saludó y salió. Rousseau no trató de detenerle. Fui por la misma época testigo del fracaso de una comedia francesa titulada La hija de Arístides. Era de la señora de Graffigny, mujer de mérito que murió del disgusto 5 días después del fracaso de su comedia. El abate de Vossignon quedó consternado porque había tenido la desgracia de animar a su amiga a presentar esta pieza al público y se sospechaba que él había dado algunos toques en ella, así como a las cartas peruanas y a Senia. Por un contraste notable y también por la misma época, la madre de Rezónico murió de alegría al ver que su hijo había llegado a papa. El dolor y la alegría matan muchas más mujeres que hombres. Esto demuestra que si ellas son mucho más sensibles, son también mucho más débiles. La señora de Urfé se cuidó de que mi pretendido hijo fuera convenientemente instalado en la casa de Viard. Ella quiso que la acompañase a hacerle la primera visita. Le encontré alojado como un príncipe, perfectamente vestido, cuidado y casi respetado. Quedé maravillado porque esto sobrepujaba mis esperanzas y mis buenos deseos. Le había procurado toda clase de profesores y un pequeño caballo muy bonito y perfectamente amaestrado para que aprendiera la equitación. Se le llamaba el señor conde de Aranda. Una señorita de 16 años, hija de Viard, muy limpia y muy bonita, era la encargada de cuidarle y vigilarle, y estaba muy orgullosa de llamarse el aya del señor conde. Aseguró a la señora de Urfé que tenía de él un cuidado particular, que cuando se despertaba le llevaba el desayuno a la cama y después le vestía, no separándose ya de él hasta que le había acostado. La señora de Urfé lo aplaudía todo, recomendaba doblar las atenciones y prometía ser agradecida. En cuanto al muchacho, era dichosísimo y no cesaba de decírmelo. Pero yo me sospechaba algún misterio y me prometí ir a verle yo solo a fin de aclararlo. Cuando estuvimos de regreso dije a la señora de Urfé que estaba vivamente agradecido a sus bondades, que lo hallaba todo delicioso, excepto el nombre de Aranda, que podría ocasionarnos algún día fastidiosos disgustos, pero ella me respondió que el muchacho había dicho lo bastante para que se pudiese estar persuadido de que tenía derecho a llevar ese nombre. Yo tenía en mi escritorio, dijo ella, un sello con las armas de esta casa. Lo tomé una vez por casualidad y se lo enseñé al chico como se enseña un juguete a un niño. Pero en cuanto le vio, me dijo, ¿cómo es que tenéis mis armas? ¿Vuestras armas? Le dije. Yo recibí este sello del conde de Aranda, pero ¿cómo podríais probarme que pertenecéis a esa familia? No me lo preguntéis, señora. Mi nacimiento es un secreto que jamás debo revelar a nadie. Quedé sorprendido de semejante impostura y sobre todo del desparpajo de semejante bribón. No le hubiera creído capaz de tanto. Curioso por descubrir el fondo de todo aquello, fui solo a verle a los 8 días. Encontré a mi llamado conde con Viard, quien por la sumisión con que el muchacho me hablaba debió suponer que me pertenecía. Me hizo los mayores elogios de su discípulo, diciéndome que tocaba divinamente la flauta, que bailaba y tiraba las armas a maravilla, que montaba muy bien a caballo y que escribía perfectamente. Me mostró entonces plumas que había cortado con mucho arte, de 3, 5 y hasta 11 puntas, y me rogó le examinara sobre heráldica, tan necesaria a un joven hidalgo y que nadie poseía mejor que él. Mi chico me habló entonces en términos técnicos de la ciencia del blasón, me describió sus pretendidas armas y se me pasaron mis buenas ganas de reír, porque yo no comprendía nada y él atribuía gran importancia a un escudo con 32 cuarteles.
pero tuve un verdadero placer cuando le vi manejar diestramente sus diversas plumas y escribir a pulso. Trazó con una maravillosa destreza toda clase de líneas, trazaba tantas a la vez como puntas tenía la pluma. Expresé mi satisfacción a Viard, quien pronto me dejó a solas con el chico. ¿Quieres hacerme el favor de decirme, le dije, de dónde diablos te ha venido la locura de hacerte pasar por el conde de Aranda? Me respondió sin desconcertarse lo más mínimo. Confieso que es una locura, pero dejadme con ella, os ruego, puesto que aquí me sirve para hacerme respetar. Es una impostura que no puedo tolerarte porque puede tener consecuencias graves y comprometernos a uno y a otro. Es una maulería, amigo mío, de que a vuestra edad no os hubiera creído capaz. Bien conozco que no lo habéis hecho más que por ligereza, pero esto puede llegar a ser criminal, y después de lo que habéis dicho a la señora de Urfé, no sé cómo lo puedo remediar salvando vuestro honor. No cesé mis reprimendas, sino cuando le vi anegado en llanto, y escuché su ruego. Prefiero, me dijo, la mortificación de volverme con mi madre, a la vergüenza de confesar a la señora de Urfé que la he engañado, y no sabría soportar el quedarme en esta casa si me fuera preciso dejar el nombre con que soy conocido. Viendo que no podía remediarlo sin violentarle, a menos de enviarle lejos de París con otro nombre, le dije que se tranquilizara y que pensaría en el medio de evitar toda clase de disgustos para él y para mí. Ahora dime, pero con sinceridad, ¿de qué clase es la ternura que la joven Viard tiene para contigo? Papá, yo creo que este es el caso de observar la discreción, que tanto vos como mamá me habéis recomendado. Bien, esta contestación me dice bastante, pero te encuentro demasiado bien aleccionado para un joven novicio. Por lo demás, cuando se trata de una confesión, la discreción se deja a un lado, amigo mío, y es absolutamente una confesión lo que te pido. Pues bien, papá, la pequeña Viard me ama mucho y me lo atestigua de todas maneras. ¿Y tú, la amas también? Sí, la amo. ¿Permanece contigo toda la mañana? Estamos juntos todo el día. ¿Te acompaña también cuando te acuestas? Sí, pero solo se queda 1 hora a lo sumo. ¿Te gustaría que se quedara más tiempo? Realmente no, porque después de que hacemos el amor no puedo evitar quedarme dormido. Me imagino que esta es tu primera amante en el fino arte del amor. Puedes estar seguro de eso. ¿Y qué pasa si ella queda embarazada? Ella me ha asegurado que es imposible. ¿Piensas que ella ha tenido otro amante antes de ti? Oh, no, estoy seguro que no. Todo este diálogo solo tuvo el efecto de hacerme desesperadamente enamorado de esa joven amante. Lo dejé luego de preguntarle a qué hora ella le traía el desayuno. Yo no podía desaprobar ni poner obstáculos en la manera en que el afecto mutuo de estos dos jóvenes corazones se manifestaba, pero pensé que por lo menos me debían por mi tolerancia el gusto de dejarme de ser testigos de sus éxtasis amorosos, al menos una vez. Un conde de Bohemia, de la familia Clary, que había venido a verme con una carta de presentación de el barón de Vaubois, y a quien veía casi todos los días, en aquel tiempo este conde estaba tan enfermo con el jugo venenoso que en Italia llamamos la enfermedad francesa, que necesitaba recluirse por 6 semanas. Arreglé para que se quedara con el cirujano Faguet. Por la suma de 50 luises, los cuales le presté, ya que él decía se había quedado sin dinero por la negligencia de su contador, que vivía en Toplitz, uno de los principados que él decía pertenecerle. Esto era mentira. Clary,
Era un hombre apuesto que mentía desde la mañana hasta la noche, pero mi amistad con él era tal que solo le tenía lástima. Mentía cada vez que hablaba, y no para engañar, sino que surgía de una característica invencible de su persona. No hay hombre más infeliz que un mentiroso, especialmente si nació caballero, y él solo puede mentir si le falta inteligencia, ya que él lo sabe. Una vez que es descubierto que es un mentiroso, solo puede ser despreciado por los demás. Su falta de inteligencia consistía en que creía que no sabían de sus mentiras y en imaginarse que las cosas que inventaba se iban a tomar por verdaderas si parecían ser probables. Él no sabe que, a pesar de la probabilidad que podrían tener, les falta el sello de verdad, que es lo que es instantáneamente aparente para cualquier persona de inteligencia. Pero aún así, el mentiroso piensa que es más inteligente que aquellos que dicen la verdad, lo cual no harían, según él, si tuvieran la divina facultad de invención que él supone que tiene. Este era el conde Clary, del cual voy a hablar otra vez y que terminó mal. Rengueaba, pero ya que esto se debía a sus caderas, se las ingeniaba para caminar tan bien que no observé este defecto muy perdonable hasta 3 meses después de conocerlo. Lo vi rengueando cuando caminaba en su habitación una vez, cuando pensaba que estaba solo. Cuando se dio vuelta, le pregunté si se había lastimado el día anterior, y él contestó que sí, ruborizándose hasta las orejas. Esa vez no lo pude condenar por haber mentido. Caminar sin renguear era la mentira que le costaba el mayor esfuerzo, porque en las calles y en las danzas quedaba bañado en sudor. Siendo joven y apuesto, él no quería que nadie supiera su defecto. Cuando quería mejorar su suerte, se volcaba al juego, pero siempre en mala compañía, porque entre caballeros él no hubiera tenido el coraje de pelear si surgía una pelea. Entonces sus ademanes no estaban lo suficientemente pulidos para entrar en buena sociedad. El estilo en el cual vivía en la pequeña Polonia me hizo famoso. Todos hablaban de la excelente mesa que tenía. Servía aves con arroz tan blancas como la nieve, con un exquisito condimento. A la excelencia de la cocina francesa agregué cualquier otro tipo de cocina que Europa podría ofrecer a los mejores paladares. Mis macaronis al sughillo, mi arroz al pilón, a veces in canoni, mis ollas podridas eran algo de lo que el pueblo hablaba. Invitaba a distinguidos huéspedes a los que servía exquisita comida. Mujeres de gran distinción, todas versadas en el amor, venían durante la mañana a caminar en mi jardín con sus jóvenes galanes que no se atrevían a abrir sus bocas y a quienes pretendía no ver. Les daba huevos frescos y manteca, cuya calidad superaba las más famosas de Vanbrugh. Solía prestar la parte no ocupada de mi casa a algún personaje encumbrado para que viniera con su dama sin que nadie lo sospechara. Mi casa entonces se convirtió en un santuario impenetrable hasta para mí mismo. Sabían que nada se me escapaba, pero la dama estaba tan agradecida conmigo por pretender no conocerla toda vez que la veía. Encantado con esta vida y necesitando un sueldo de 100.000 francos para mantenerla, solía tratar de pensar en alguna manera de hacerla permanente. Conocí en aquel entonces a un hombre muy ingenioso en la ciudad de Calzabigi, que parecía haber sido enviado por el cielo para proveerme con un ingreso que iba más allá de mis esperanzas. Me habló de las ganancias extravagantes que se sacaban de las fábricas de seda y de aquellas que podían ser establecidas por un hombre que tuviera suficiente capital y el suficiente coraje para establecer esa fábrica de telas de seda pintada como las que hay en Pekín.
Me mostró que con telas de seda perfectas, colores puros y otros diseños que eran mejores que cualquier otro de Asia, se podía hacer una gran fortuna. Me convenció que a un tercio del precio de lo que se pedía por aquellas importadas de China, esas telas, que hubieran sido más bellas, serían preferidas en toda Europa, y que a pesar de ser vendidas en forma tan barata, el fabricante tendría una ganancia del 100%. Definitivamente captó mi atención cuando me dijo que él mismo era diseñador y pintor y que estaba preparado para mostrarme algunas muestras de su talento. Le dije que viniera a cenar conmigo el próximo día, que trajera esas muestras y que hablaríamos de la cuestión. Vino, las vi y quedé asombrado. Lo que me convenció fue el diseño y la belleza de los colores. Él tenía el secreto para hacerlos, inclusive para que fuera resistente a la lluvia. La belleza del follaje en plata y oro sobrepasaba las que había admirado en las telas de China que se vendían a precios muy altos en París y en todas partes. Vi que la cosa podía ser muy fácil una vez que el diseño se aplicara a las telas, ya que las muchachas que contrataría y que les pagaría por el día solo tendrían que colorearlo de acuerdo a las instrucciones y tendrían que producir tantas piezas como quisiera en proporción al número. Me gustaba la idea de convertirme en capitán de fábrica. Me felicité de que me iba a hacer rico en una manera que me recomendaría al Estado. Sin embargo, me decidí a no hacer ningún movimiento hasta que primero hubiera visto claramente y en su totalidad todos los recibos y gastos y que me asegurara de tener personas de confianza con las que trabajar, ya que mi propia parte en la empresa consistía en invertir el dinero y ver que todos cumplieran con su deber. Arreglé para que este hombre viniera y pasara una semana en mi casa. Quería que diseñara y pintara ante mis ojos esas telas de colores. Lo hizo muy rápidamente y me dejó con todo lo que había producido, diciendo que con respecto a la resistencia de los colores podía poner yo a prueba cualquiera de las piezas que había pintado. Llevé las muestras en los bolsillos por 5 o 7 días y comprobé que todos mis amigos estaban encantados con la belleza y con mi proyecto. Me decidí entonces a establecer la fábrica y al respecto consulté a mi hombre, quien iba a ser el director. Alquilé en el recinto del Temple una grande y hermosa casa por 1.000 escudos anuales. Comprendía una espaciosa sala en la que debían trabajar todas mis obreras, otra gran sala que debía servir de almacén, numerosas habitaciones para alojar a los obreros y empleados y un bonito departamento para mí, si se me antojaba venir a establecerme allí. Dividí mi empresa en 30 acciones, de las que concedí 5 al pintor dibujante, que debía ser el director, reservándome las 25 restantes para disponer de ellas en favor de los asociados que quisieran emplear el dinero en esta nueva industria. Di una a un médico que salió de fiador por el guarda almacén que vino a vivir en la casa con toda su familia. Tomé 4 criados, una criada y un portero. Concedí otra acción a un tenedor de libros que me proveyó de los escribientes y que igualmente vino a instalarse en la casa. Varios carpinteros, cerrajeros y pintores trabajaban desde la mañana hasta la noche y todo quedó dispuesto en menos de 3 semanas. Dejé al director el cuidado de buscar muchachas destinadas a pintar y que debían recibir sus salarios todos los sábados. Traje al almacén 100 piezas de tafetán, de gros de Tours y de otras telas de varios colores para pintar los dibujos, cuya elección me reservé y lo pagué todo al contado. Había calculado con el director, de una manera aproximada y no contando con la venta sino al cabo de un año, que era necesario que yo desembolsase 300.000 francos, lo que podía hacer sin inconveniente. En todo caso, hubiera podido recurrir a mis acciones, cuya venta era segura y fácil, pero esperaba no encontrarme nunca en esta necesidad, porque mi renta no era menor de 200.000 francos.
No se me ocultaba tampoco que esta empresa podía arruinarme si me fallaba la venta. Pero, ¿cómo concebir este temor viendo la belleza de mis telas y oyendo decir cada día que no debía venderlas tan baratas? La cosa era difícil, cuando todo autorizaba a alimentar las más bellas esperanzas. Desembolsé en menos de un mes para montar esta casa 60.000 francos aproximadamente, y estaba obligado a un gasto de más de 200.000 francos por semana. La señora de Urfé se reía de muy buena gana cada vez que me veía, porque estaba convencida de que toda esta empresa no tenía por objeto más que despistar a los curiosos y asegurarme el incógnito. Tan firmemente estaba persuadida de que yo disponía a mi voluntad de todos los elementos. El aspecto de 20 muchachas, todas más o menos bonitas, y de las que la más vieja no tenía aún 25 años, lejos de hacerme temblar como debía haberlo deseado, me causaba un extremo placer. Me creía transportado al medio de un serrallo y me agradaba contemplarlas en su aspecto modestito y sumiso, atentas a las lecciones del maestro que las dirigía en su trabajo. Las mejor pagadas no ganaban más de 24 sueldos por día y todas gozaban de una reputación de perfecta honradez porque habían sido escogidas por la esposa del director, mujer madura y devota, que me había suplicado le concediera este favor y a quien esperaba fácilmente reducir a un papel complaciente si se me ocurría gustar del fruto de su elección. Manon Baletti no compartió mi alegría. Se estremeció al verme poseedor de un harén, donde bien conocía que mi virtud no tardaría en hallar algún nuevo escollo. Se enfadó completamente conmigo, aunque yo le aseguraba que ninguna dormía en la casa. Pero ahora vamos a lo que me bajó de la nube y rompió mi tranquilidad. Hacía ya 3 meses que la señorita XCB estaba en el convento. Se acercaba el término de su crítica situación. Nos escribíamos 2 veces por semana y respecto a este asunto yo estaba tranquilo. En cuanto al señor de la Popelinière, no había cuidado, porque habiéndose casado, cuando la señorita saliera del convento y volviera a casa de su madre, no se trataría de semejante cosa. Pero cuando todo contribuía a afirmar mi seguridad, el fuego que ardía bajo las cenizas tomó incremento, como se verá. Un día, saliendo de una comida de casa de la señora de Urfé, fui a pasearme por las Tullerías. Había dado un par de vueltas en la gran avenida cuando noté que una vieja acompañada de un hombre vestido de negro y que ceñía una espada me observaba con aire escrutador y parecía comunicar sus observaciones a su compañero. La cosa era sencilla en un sitio público tan frecuentado, y continué mi paseo sin pensar más en ello. Pero a la vuelta vi a los mismos individuos detenidos y observándome de frente. Observándolos a mi vez, recordé haber visto a aquel hombre en un garito donde llevaba el nombre de Gascon Castel Bajac. Volví sobre mis pasos y observando más de cerca a la vieja curiosa, me di cuenta con disgusto de que era la que fui a consultar con la señorita XCB con motivo de su embarazo. Persuadido de que me había reconocido, pero pensando no tener nada que temer, salí del jardín para ir a pasearme más lejos. A los 2 días, a las 11, y en el momento en que yo iba a salir para subir al coche, vi a un hombre de mala catadura que me presentó un papel diciéndome que lo leyera. Lo abrí, pero viendo unos garabatos ilegibles, se los devolví diciéndole que lo leyera él mismo. Lo hizo así, y oí que me citaban ante el comisario de policía para responder a una demanda que contra mí había hecho la partera, cuyo nombre había olvidado. Aun cuando podía fácilmente adivinar sobre qué sería preguntado, y persuadido de que ella no podría alegar ninguna prueba de lo que declarase contra mí, me encaminé a casa de un procurador conocido mío, y le encargué que me representase. Le advertí que yo no conocía ni había conocido jamás ninguna comadrona en París. Fue a casa del comisario y al día siguiente me trajo copia de la demanda.
Se quejaba de que una noche había ido yo a su casa con una joven embarazada de unos 5 meses aproximadamente, y que con una pistola en una mano y un paquete de 50 luises en la otra, la había puesto en la alternativa de morir o de ganar los 1.200 francos, haciendo abortar a la señorita, quien como yo iba vestida con un dominó, lo que indicaba que salíamos del baile de la ópera. Decía que el miedo le había impedido rehusar terminantemente, pero que había sido bastante dueña de sí misma para decirme que las drogas necesarias no estaban dispuestas y que ella prepararía todo lo necesario para la noche siguiente y que nosotros la habíamos dejado prometiéndole volver. Creyendo que yo no faltaría, ella había ido por la mañana a rogar al señor Castel-Bajac que se mantuviera oculto en el cuarto vecino a fin de garantizarla de violencias y poder escuchar las palabras que yo le dirigiera, pero que no había vuelto a verme. Añadía que no hubiera dejado de hacer su denuncia al día siguiente si hubiera sabido quién era yo, pero que habiéndome reconocido la víspera en las Tullerías y habiéndole dicho al señor Castel-Bajac mi nombre, creía un deber de su conciencia denunciarme, para que fuese entregado al rigor de las leyes y ella obtuviese reparación del ultraje que le había hecho. El señor Castel-Bajac había firmado como testigo. La calumnia es evidente, dijo mi procurador, donde nada, al menos, puedo atestiguar la verdad de los hechos de que esta mujer os acusa. Os aconsejo, pues, llevar el asunto al fiscal para obtener la reparación que vuestro honor exige. Le autoricé para hacer todo lo que juzgase conveniente. 3 o 4 días después vino a anunciarme que aquel magistrado quería hablarme particularmente y que me esperaba en su casa el mismo día a las 3 de la tarde. No falté a la cita, como puede suponerse. Encontré un hombre atento y muy amable. Era el famoso señor de Sartines, a quien el rey llamó para ponerle al frente de la policía. Tan pronto como le hice mi reverencia, el señor de Sartines me invitó a sentarme cerca de él y me habló así. Señor, os he rogado vengáis a mi casa por nuestra mutua conveniencia, porque en el caso en que os encontráis, nuestros intereses son inseparables. En el proceso que se os intenta, tenéis razón de acudir a mí si sois inocente, pero, ante todo, debéis hacerme conocer la verdad clara y extensamente. Estoy dispuesto a ayudaros haciendo abstracción de mi calidad de juez, pero comprenderéis que, para establecer la culpabilidad de la parte contraria, es preciso convencerla de calumnia. Deseo de vos una información extrajudicial y completamente confidencial, porque vuestro asunto es ya grave a primera vista y de tal naturaleza, a pesar de vuestra inocencia, que os creo obligado a reservas por vuestro honor. Vuestros adversarios no tendrán ningún respeto a vuestra delicadeza. Os oprimirán tanto y tan de cerca que os veréis obligado a sufrir una condena infamatoria o a faltar a lo que podéis creer deber al honor para manifestar vuestra inocencia. Es una confidencia a solas lo que tengo el honor de haceros en este momento. Sabed que en ciertos casos el honor me es caro hasta el punto de defenderlo a costa de las reglas más estrictas y rigurosas de la justicia criminal. Pagadme con la misma moneda, concededme una entera confianza, decídmelo todo sin reserva, y captaos así mi amistad y mi benevolencia. No arriesgo nada si sois inocente, porque la calidad de amigo no podrá impedirme jamás ser íntegro. Pero si sois culpable, os compadezco, porque os advierto que seré justo. Después de decirle todo lo que el sentimiento me sugería para probarle mi reconocimiento, le aseguré que no me hallaba en el caso de deber hacer reservas con relación al honor y que, por consiguiente, nada tenía que decirle extrajudicialmente. La comadrona, añadí, me es absolutamente desconocida.
No puede ser más que una infame que, a medias con un compañero digno de ella, quiere estafarme el dinero. Me complazco en creerlo, me dijo él, pero si esto es cierto, ved cómo la casualidad les favorece para hacerlos larga y difícil la prueba de vuestra inocencia. Hace 3 meses que la señorita ha desaparecido. Se conoce vuestra intimidad con ella. La veíais a todas horas. Habéis pasado con ella varias horas la víspera de su desaparición y se ignora dónde se encuentra. Todas las sospechas recaen sobre vos, y espías pagados os acechan sin cesar. La comadrona me ha hecho presentar ayer su requisitoria por medio del abogado Van der Seen. Pretende que la señorita XCB es la señorita que vos llevasteis a ella y que ahora está desaparecida. La acusadora reclama además que los dos vestíais de negro con un dominó, y la justicia ha comprobado ya que, en efecto, os encontrabais los dos en el baile de la ópera y en dominó negro. La misma noche que esta mujer indica os presentasteis en su casa, y sobre el punto que todos los antecedentes están de acuerdo, es sobre que habéis desaparecido juntos del baile. Estas no son, en verdad, más que medias pruebas, pero hacen temblar. ¿Por qué he de temblar? ¿Por qué? Porque un testigo falso, fácil de encontrar por el dinero, puede jurar impunemente que os ha visto salir a los dos juntos del baile y subir en un coche. Un cochero, corrompido por un poco de dinero, puede atestiguar que os ha conducido a casa de la comadrona. En este caso, me vería obligado a deteneros para forzaros a nombrar la persona que habéis llevado a casa de vuestra acusadora. Pensad que se os acusa de haberla hecho abortar y que han pasado 3 meses sin que la familia haya podido descubrir su asilo. Se la cree muerta y ¿comprendéis toda la importancia de una acusación de asesinato? Seguramente, señor, pero si yo sucumbía, inocente como soy, siendo vos quien me había condenado, serías más digno de compasión que yo. Tenéis mucha razón, pero esto no cambiaría vuestra suerte. Por lo demás, estad seguro de que no os condenaré inocente, pero tendráis quizá que pasar largo tiempo en un calabozo antes de probar vuestra inocencia. En fin, ya veis que en 24 horas este asunto se ha puesto muy feo y que en 8 días puede ser terrible. Lo que ha excitado mi interés en vuestro favor es lo absurdo de la acusación que me ha hecho reír, pero los accesorios que la complican convierten en serio el asunto. Veo la verosimilitud del secuestro, veo el amor y el honor sobre todo que os obligan a la reserva. He decidido hablaros y espero que me abriréis sin reserva vuestro corazón. Os ahorraré todos los disgustos que os amenazan, inocente como supongo. Decídmelo todo y estad seguro de que el honor de la señorita no sufrirá de ninguna manera. Pero si os reconocéis desgraciadamente culpable de los crímenes que se os imputan, os aconsejo tomar prudentes medidas que no me corresponde sugeriros. Os prevengo que dentro de 3 o 4 días os haré citar a la escribanía, y allí no me veréis más que en calidad de juez, justo pero imparcial y severo como la ley. Yo estaba petrificado porque este discurso me mostraba en toda su desnudez el peligro en que me encontraba. Conocí todo el caso que debía haber de las benévolas ofertas de aquel hombre de bien, y le dije con alterada voz que, inocente como era, me veía en la necesidad de prevalerme de sus bondades relativamente al honor de la señorita XCB, que, exenta de todo crimen, se veía expuesta a perder su reputación por el ruido que haría aquel desgraciado asunto. Yo sé dónde está, añadí, y puedo aseguraros que no hubiera abandonado a su madre si no se la hubiera querido obligar a casarse con un hombre a quien detesta. Pero este hombre está ahora casado, me contestó.
que vuelva a casa de su madre y estáis salvado, a menos que la comadrona no insista sosteniendo que la habéis hecho abortar. Ay de mí, señor, le contesté. No es absolutamente cuestión de aborto, pero otras razones le impiden volver al seno de su familia. No puedo deciros más sin su consentimiento, que trataré de obtener. Entonces podré daros todas las luces que vuestra bella alma merece. Concededme el honor de oírme aquí mismo nuevamente pasado mañana. Comprendo, me contestó. Os oiré con mucho gusto y os doy gracias, al mismo tiempo que os felicito. Adiós. Yo estaba al borde del precipicio, pero estaba bien decidido a salir del reino antes que hacer traición al secreto de mi querida y desgraciada amiga. Si la cosa hubiese sido posible, yo hubiera echado con mucho gusto tierra al asunto a fuerza de dinero, pero ya no era tiempo. Estaba persuadido de que Farsetti era el principal agente de todo el embrollo, que era él quien me había constantemente perseguido y quien pagaba a los espías de que me había hablado el señor Sartines. También era él quien me ponía enfrente al abogado Van Versin, y yo no debía dudar que no escasearía ningún sacrificio, por costoso que fuese, para llegar a perderme. Conocí que no tenía nada mejor que hacer que confiarme sin reservas al señor de Sartines, pero necesitaba, para ello, el consentimiento de la señora de Romain.